Bienvenidos a una nueva retransmisión con la triatlón como protagonista. Nos encontramos hoy en Calella, en la comarca del Maresma, para presenciar el desarrollo del Campeonato de España de Duatlón y Triatlón Cross, un municipio de cerca de 19.000 habitantes que vive con especial interés nuestro deporte, que se ha introducido y de qué manera en el territorio una fiesta del deporte con el nombre Calella Trail Festival. El municipio de Calella, con cerca de 14.000 plazas en hoteles, apartamentos y campings, es uno de los destinos turísticos más importantes del estado. Cada año acoge unos 250.000 turistas que provienen de Europa, principalmente británicos y alemanes. Un municipio que vive desde la llegada de la triatlón de larga distancia una relación muy estrecha con este deporte, tanto que en los últimos años ha sido escenario de las ediciones cortas y largas de Challenge en Cataluña, entre ellas un campeonato europeo de media distancia, y hace pocas semanas ha dado un paso adelante afrontando el reto de ser el escenario de pruebas Ironman en la versión larga prevista para el mes de octubre y en la versión 70.3 que se realizará el próximo 18 de mayo. Como antesala a la gran cita de larga distancia y debajo la imponencia de un faro de Calella que se ha convertido en una bonita imagen para mostrar al mundo, este municipio ha acogido el Campeonato Español de Duatlón y Triatlón Cross, un campeonato que reúne cerca de 1 millar de deportistas que buscan el podio en alguna de las categorías: cadete, junior, grupos de edad en distancia sprint o en distancia corta, paralímpico sub-23 o élite. Previo a la celebración del Campeonato Español de Duatlón, celebrado el sábado, la actividad para los participantes se centraba en la recogida de dorsales, los registros de atletas, los controles de material o las reuniones técnicas. Con una temperatura de 22 grados y el sol como protagonista, los primeros en prepararse para las salidas eran los participantes en la categoría élite masculina, un grupo con auténticos especialistas, muchos nombres para solo 3 posiciones para el podio: Iván Cáceres, Jesús de la Morena, Francesc Freixé o Rafa Zapata eran algunos de los nombres que entraban en las quinielas de posibles vencedores. El primer de los sectores transcurría por un circuito de 3 kilómetros a 2 vueltas con un total de 6 kilómetros por el paseo de la playa de Calella. Un recorrido rápido sobre tierra y que mantuvo un primer grupo de 3 triatletas que llegaban juntos al paso por la T1. Sergio Lorenzo, Iván Cáceres y Jesús de la Morena comandaban la competición al paso por la primera transición. Sin embargo, Ismael Ventura lograría adelantarlos a lo largo del sector ciclista, un circuito arduo y sinuoso, a la par que espectacular, que puso a prueba a más de uno, con una primera parte con subidas pronunciadas y unas bajadas donde la técnica era muy importante. Tras efectuar un gran segmento ciclista en un circuito de 10 kilómetros, con 1 kilómetro de enlace para llegar al circuito de montaña, al que tenían que hacer 2 vueltas, Ventura accedería a la segunda transición en cabeza para empezar los últimos 3 kilómetros de carrera a pie. Una única vuelta que decidiría al campeón de España de la edición 2014, por detrás de La Morena y Xavier Jouvet, marchaban segundo y tercero sin dejar margen al error. En un emocionante final, Jesús de la Morena superaba a Ventura para liderar la prueba en los metros finales. El duatleta del Enfoque Race Team no cedería el liderato, logrando la victoria final y parando el crono en 1 hora, 37 minutos y 53 segundos. Ventura del Club Atletismo Montornès cruzaría la línea de meta en segundo lugar, a 36 segundos del vencedor, mientras que Xavier Jouvet del CER Igualada alcanzaba la tercera plaza del podio élite, coronándose también como campeón de España en categoría sub-23. Eran las palabras de los 3 vencedores después de recoger el premio de ser los mejores.
La carrera, pues eso, lo llevo preparando desde el año pasado, que ya hice el Campeonato de España que fue en Cáceres, en la que hice cuarto, me quedé con el sabor de boca con medalla de chocolate. Y este era uno de mis principales objetivos para esta temporada, lo está preparando bastante bien y he llegado en un estado de forma muy bueno. O sea, la carrera ha sido aquí en un entorno maravilloso, yo no conocía la montaña de Calella, me ha sorprendido para bien. Se parece bastante a la zona de la Sierra Madrileña, que es donde yo vivo, y me he encontrado muy a gusto, como en casa. Este es mi cuarto duatlón que he hecho en toda mi vida, así que aparte de correr sufro mucho, ha sido un correr muy rápido que a mí no me beneficiaba nada. He dado todo lo que he podido, en bicicleta he remontado mucho, me he puesto primero, creía que tenía margen para ganar, pero al final unos calambres y eso, la falta de costumbre de la transición de la bici a correr, ha pasado factura y se me ha escapado la carrera, con lo cual me ha quedado una sensación bastante mala, porque perder la carrera los últimos metros, haces segundo, pero te sientes un poco el primero de los perdedores. No, la verdad es que no esperaba hacer tercero de la general. Sí quería intentar mantener el liderato en sub-23, como el año pasado, pero en la general no me esperaba el resultado. He salido el primer tramo a conservar para llegar a la bici bien, intentar dar lo máximo en bici y el último correr como era un tramo corto, pues intentar aguantar. En el grupo de élite femenina destacar la presencia de la campeona española de 2013, Marga Fullana, o de la gran esperanza local, Anna Rovira, la representante del Team Calella, a la que le esperaba un fin de semana largo, con la previsión de disputar tanto el Campeonato Español de Duatlón como el de Triatlón Cross. El circuito de tierra no dio grandes diferencias en los primeros 6 kilómetros entre las participantes, que tuvieron que gestionar la carrera a partir de la bicicleta. La local Rovira llegaba liderando el grupo en la T1, con suficiente ventaja respecto a sus inmediatas perseguidoras, Lucía Pérez y Guadalupe Rodríguez. El segmento ciclista de 20,4 kilómetros sería decisivo. Su exigencia técnica permitiría a Fullana, que había entrado cuarta en la transición, demostrar su poderío sobre la BTT, marcando el mejor parcial del sector y colocándola en una situación privilegiada para afrontar el último tramo de carrera a pie. Así, la duatleta del Andrax.es lideraba la prueba a falta de los 3 kilómetros finales, una ventaja que resultaría insalvable para sus perseguidoras, proclamándose campeona de España élite femenina en duatlón cross con un tiempo final de 2 horas, 1 minuto y 49 segundos. De esta forma, la balear repetía en lo más alto del podio por segundo año consecutivo. Tras ella, Anna Rovira, del Club Esportiu Team Calella Triatló, que lograba el subcampeonato superando en los últimos 3 kilómetros a Inmaculada del Pino, del Bicicletas Pina Tri Toledo, que quedó relegada a la tercera posición, entrando a 37 segundos de Rovira. El circuito era mountain bike duro, era técnico y el recorrido a pie era plano y estaba bien. La verdad es que ha sido un circuito completo. Estuve en el Campeonato de España en Avilés, estuve lesionada y la verdad es que no me lo esperaba. Pero tenía la suerte que el circuito era técnico, era un circuito duro, sabía que ahí podía, si no me sacaba mucho tiempo corriendo a pie, pues en la bici podía yo sacar tiempo. Sin duda, haciendo una competición, siendo campeonato de España aquí en Calella, se tenía que aprovechar. El circuito era muy atractivo, Calella, circuito de carrera rápido, aquí al lado de la playa, en un entorno y un día precioso. A la gente que ha venido de otras provincias de España se ha dado cuenta de que hay un entorno realmente muy competitivo de BTT, con tramos técnicos, y ahí ha sido donde yo he fallado por el tema de una caída. No me esperaba para nada este resultado, vengo de la mountain bike, no hago duatlón. Nos presentamos como este Campeonato de España como un reto para esta temporada de vamos a intentarlo. A mí la verdad que el circuito, por ejemplo, de correr a pie ha sido muy rápido, porque al ser aquí en el Paseo Marítimo han salido como fieras. Lo que pasa que luego en montaña, la verdad, un circuito muy técnico, muy exigente. Entonces, viniendo de la mountain bike, para mí este circuito ha sido perfecto. Sí, fuerte aplauso para nuestras 3 primeras clasificadas: Marga Fullana, Anna Rovira, Inmaculada del Pino.
La jornada del sábado nos dejó muchos resultados destacados y es que las salidas de las diferentes categorías no pararon, habiendo una diferencia de 1 hora y cuarto entre la primera y la última salida que hicieron los participantes al Campeonato Español de Duatlón Paralímpico. Ellos se enfrentaron al circuito con distancia sprint empezando con 3 kilómetros a carrera a pie, seguido del exigente segmento ciclista de 11,2 kilómetros para terminar con 1,5 kilómetros de carrera a pie. En categoría Tri 4, Rafael Solís, del Club Triatlón Europa, se proclamaba campeón y Juan Luis de Andrés se hacía con el subcampeonato. Por su parte, Jesús Miguel Sánchez del Stadium Venecia se alzaba con el triunfo en Tri 5 y Dani Nafría, del Fast Triathlon Club, lograba la medalla de plata. En categoría cadete femenino, la victoria fue para una espléndida Raquel Mateos, de la Escuela Triatlón Plasencia, que mostraba un gran dominio y conseguía el título con una cómoda ventaja. En chicos, Jordi Muntraveta, del Cervera Triatló, se convertía en campeón de la modalidad. Y en categoría junior femenina, Cristina González, del Nutrifitness Triatlón Albacete, se hizo con la primera posición, mientras que Noé Redondo, del Intelligent Running Interval, hacía lo propio, llevándose la victoria en categoría masculina. La jornada del domingo empezaba en Calella a primera hora y lo hacía con otra prueba enmarcada en el Calella Trail Festival, una carrera de montaña que dio inicio a las 8 de la mañana con 2 salidas, una para los que disputaban el circuito de 21 kilómetros y otra para los que querían completar el recorrido de trail de 11 kilómetros, un circuito que era el mismo de los segmentos ciclistas del Campeonato Español de Duatlón y Triatlón Cross. En una prueba que ponía otro granito de arena a un fin de semana plenamente deportivo en Calella y que nos dejó imágenes de postal como esta. Una jornada, la del domingo, que tenía como principal reclamo el Campeonato Español de Triatlón Cross, una competición que tuvo la baja de última hora del principal candidato a conseguir el título de campeón. Rubén Ruzafa tuvo que renunciar a la disputa de este campeonato después de sufrir una lesión en el pie en el pasado ICANN de Málaga. Incluso con la baja del andaluz, la lista de candidatos no era corta y triatletas como Rubireta, Turradas o el malagueño Raso entraban en las principales apuestas para ocupar los 3 cajones del podio. El primer sector de natación comprendía, como recordaba a algunos participantes uno de los jueces de la Federación Española de Triatlón, de un circuito en forma de M y con un total de 1000 metros. Con un agua aparentemente tranquila y con 16 grados de temperatura, los primeros en hacer la salida eran los 45 triatletas élite. Era el tramo donde se produjo el primer corte. Ya en los primeros metros era Bruno Raso, del Trimarbella Bike Aquarena, el que cogía la cabeza de carrera, seguido muy de cerca por el catalán Joan Rubireta. El de Vic mantuvo las diferencias con Raso hasta la salida del agua, por detrás de Albert Reig, del Prat Triatló, y Javier Rosado, del Club Triatlón Cáceres, que seguían los 2 líderes de la prueba.
No necesitó mucho tiempo Rubireta para coger el liderato de la carrera. Ya en el tramo ciclista no quiso problemas y marcó un hueco destacado con Raso, al que fue descolgando. En cambio, por detrás, Albert Soleil del T-Bike Club Triatlón y Rodrigo García cogían muchos números para optar al podio final. Si el circuito de bici del sábado ya marcó diferencias, el domingo en la triatlón volvió a ser decisivo. Los triatletas tuvieron que superar las 2 vueltas al circuito técnico y complicado y con una temperatura que al mediodía rondaba los 27 grados. Fue en este momento cuando Rubireta se vio con muchas opciones de poder ganar el campeonato español. Llegó a la T2 con una diferencia para no sufrir. En cambio, sus perseguidores no tenían margen de error. Un despiste en los últimos 6 kilómetros les podía dejar sin podium. Con Albert Soleil gozando de una distancia suficientemente cómoda para no sufrir, en el último de los sectores, la lucha más frenética fue para obtener la tercera posición. Rodrigo García y Iván Cáceres hicieron 2 buenos cronos en los 6 kilómetros y con una marca de 24 minutos mantuvieron opciones hasta el final para ser terceros. Pero el último cajón del podio fue para Rodrigo García del Tri-School Cuenca, que también se proclamó campeón en sub-23. Bueno, la verdad me he encontrado muy cómodo, he salido segundo del agua a pies del primero y ya enseguida en la bici me he puesto primero y ir tirando a ritmo fuerte y sacando distancia y la verdad es que muy cómodo. No, la verdad que el de bici me ha gustado bastante, porque yo como más complicado sea pues me va mejor también. El de correr preferiría que fuera un poco más de montaña, más duro, porque plano, bueno, no estoy tan acostumbrado y no me gusta tanto, pero bueno, bien. He salido del agua a lo mejor el 10, no sé seguro, y he ido remontando en bici, hasta la primera vuelta ya me he puesto segundo y he podido ahí mantener y sacar un poco de distancia para después al correr tener más seguro, ¿no? Yo he salido del agua, hemos salido en un grupillo bueno, hemos tirado Albert Soleil y yo con la bici, hemos pillado a Raso. Y nada, Albert se ha ido él solo, Raso y yo hemos ido relevándonos y al bajar de la bici sabía que Raso corría mucho y he salido a tope desde el principio, lo he dejado y ya he ido en solitario hasta la meta, muy contento la verdad. La competición que se presentaba también muy interesante era la de élite femenina. En el caso de bajas destacadas, resaltar la baja de última hora de la local Anna Rubira, que con la lesión sufrida durante la prueba de duatlón del sábado y con la mente puesta en poder disputar el estreno de la marca Ironman en Cataluña, prefirió reservarse para el próximo 18 de mayo, también en Calella. Por lo tanto, el cartel de favoritas en la prueba femenina era muy abierto. Cualquier error se pagaría caro y lo pudieron comprobar durante la carrera, sobre todo en el tramo ciclista. Una carrera que empezó haciendo el circuito de 1000 metros desde la playa de Calella, un primer sector dominado por el trío catalán formado por la triatleta del Vic, Núria Peix, la del Reus Ploms, Meritxell Figueras, y la triatleta del Maresma, que participaba como independiente, Sheila Brillas. Fueron las primeras en salir del agua, pero durante este primer tramo, la que cogió más diferencia para llegar sola al principio de la BTT fue Núria Peix. Pero el duro y arduo tramo ciclista volvió a decidir muchas cosas. Entre ellas dio un vuelco a la primera clasificación parcial para empezar a dominar la competición triatletas más habituadas a la BTT, como es el caso de la triatleta del Reus Ploms, Mercè Tussell, que a medio circuito se puso por delante y abrió el camino del triunfo. Por detrás suyo fueron mejorando posiciones su compañera de equipo, nada habituada a este tipo de pruebas, como es Esther Hernández o Yolanda Magallón, que hizo el segundo mejor parcial en BTT, desbancando a las primeras clasificadas del primer sector. En la segunda vuelta del ciclismo las líderes apretaron, forzaron e incluso hubo alguna caída, sin más incidencias que alguna magulladura. Tussell lideraba la prueba al llegar a la T2 y empezaba el tramo de 6 kilómetros de carrera a pie, donde hizo un muy buen parcial para llegar en solitario a la línea de llegada. También aprovechó el llano de los 6 kilómetros Esther Hernández,
que entraba 1 minuto y medio después que su compañera de equipo en el Reus Ploms. El podio lo completaba Yolanda Magallón con mucha diferencia respecto a la cuarta clasificada, la independiente Teresa Pons. Ellas mismas nos explican sus vivencias en esta competición. El circuito me ha gustado, ha sido bastante duro. Las bajadas había una muy divertida. El problema en un par de sitios que estaban muy arenosos, que había problema en la segunda vuelta, sobre todo que nos hemos encontrado todos los grupos de edad, los juniors, y ha sido el follón, ha sido estar pidiendo paso, gente que estaba ahí, pero bueno, han dejado pasar. Me he caído en la última bajada. Y bueno, la verdad que muy contenta por la primera posición. Corriendo iba ya, no me he encontrado muy bien corriendo, pero bueno, con que llevaba 1 minutito o así de la bici, pues se podía mantener la posición. La BTT la verdad es que no lo acojo nunca y me dijo Pitu que tenía que venir a hacer equipo y yo aquí pues firmando he venido a hacer el circuito y me ha parecido muy duro, pero a la vez muy entretenido. No, el resultado ni mucho menos me esperaba con la mar de gente que había detrás. Lo que pasa es que de piernas me he sentido un poco bien. El que no me ha ido muy bien es el tema del agua, la bebida, muy justo. O sea, sí que llevaba un bidón lleno de litro, pero hacía mucha calor, era castigado el circuito. Bueno, la verdad es que quería mejor puesto, ¿no? La verdad es que este año le he preparado un poquito mejor. Estoy contenta por el tercer puesto, pero bueno, las sensaciones han sido un poco raras, ¿no? El agua pensaba haber salido un poquito delante, salido más atrás de lo esperado y luego en bici no he terminado de encontrarme a gusto, pero bueno, la verdad es que el tercer puesto muy contenta. En la categoría sub-23, Meritxell Figueras, del Reus Ploms, se llevaba la victoria compartiendo podio con Núria Pes y Natalia Fischer, del Triathlon Mix Bikila Bikes, campeona sub-23 de Duathlon Cross, en la prueba celebrada en la jornada anterior. La larga jornada vivida el domingo también dejó como campeón español en categoría junior a Kevin Tarek Viñuela del Intelligent Running y Cristina González del NutriFitness Triatlón Albacete como campeona estatal de la categoría, repitiendo la victoria del día anterior en Duathlon Cross. En cadetes el triunfo se lo disputaron los hermanos Ulivé. La lucha entre los dos hermanos de las Baleares se la llevó Carlos, por delante de Javier, mientras que el campeonato femenino cadete fue para Cecilia Santamaría del CID Triatlón Club. Estos campeones lo hicieron en el recorrido de 500 metros nadando, 11,2 kilómetros en bicicleta y un tramo de carrera a pie de 3 kilómetros. El mismo recorrido que hicieron los paratriatletas, que fueron los protagonistas de la última de las salidas del mediodía, y repitiendo el reparto de medallas obtenido el día anterior por los 4 representantes de paratriatlón presentes en la competición de domingo. Rafael Solís del Club Triatlón Europa se proclamó campeón español de Tri4, superando nuevamente a Juan Luis de Andrés. Jesús Miguel Sánchez del Stadium Venecia obtuvo la medalla de oro en la categoría Tri5, ganando a Dani Nafría del Fast Triathlon Club. Una doble jornada con 3 pruebas que ha dejado nuevamente un buen sabor de boca y con ganas de más triatlón en un municipio que ha firmado con Barcelona un convenio para fortalecer aún más este deporte en el territorio. El próximo ejemplo, la llegada de Ironman a Cataluña, el Ironman Barcelona 70.3 con residencia en Calella. El próximo 18 de mayo, los mejores de la larga distancia se darán cita en el Maresma. Hasta entonces, salud y triatlón.